Mateo, capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, el versículo 10 hasta el versículo 12. El tema propuesto para esta noche es la persecución. La persecución. Mateo 5, versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Vivimos en un tiempo y en la sombra prolongada del último día, hablando de manera espiritual. Estamos en ese tiempo, en esa dispensación final, esperando el acontecimiento más extraordinario después de la venida de Cristo personalmente aquí al mundo. Sucederá que aquel que un día vino hace más de 2000 años y fue tomado para ir al cielo, de esa misma manera regresará y arrebatará a un pueblo de los 4 extremos de la tierra para finalmente habitar con Cristo en las moradas celestiales por toda la eternidad. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo está pronto en regresar. Y eso lo sabemos los que creemos en la palabra y queremos obedecerla. Y una de las señales que podemos ver cumplirse es la persecución. Es la persecución de los santos del Señor. Usted dirá en esta noche, pero hermano, ahora nadie nos persigue. Eso fue un tiempo atrás, años atrás, décadas, y cuando fue el comienzo de la iglesia primitiva. Pero quiero decirle a usted, hermano y amigo, que la persecución es una palabra que arropa muchas formas, métodos, mecanismos, sistemas, maneras para atacar, para confrontar, en este caso especial particular, a los que somos parte de la iglesia del Señor. El cristiano fiel y verdadero, si usted, hermano y hermana, trata de vivir de la manera bíblica, trata de vivir en obediencia sincera y de una manera que su voluntad y sea entregada a Dios totalmente, usted va a sufrir cualquier tipo de persecución. Alabanzas al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Si usted se convirtió en un verdadero cristiano, no va a haber forma de escapar de la persecución. Vamos a leer la palabra
del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12 y 13. Y también, escúcheme lo que leemos aquí en este precioso pasaje. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los que quieran vivir santamente, abnegadamente, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, sufrirán, padecerán persecución. Gloria al Señor. De hecho, el versículo 11, el apóstol Pablo está hablando allí de sus padecimientos y persecuciones que a él le sobrevinieron por tratar de vivir agradando a Dios. Si leemos un momento, Pablo las menciona y dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Allí en el versículo 12 de Mateo capítulo 5, que leímos al principio, nos habla de algo importante y muy particular. Nos habla de una palabrita llamada y conocida como gozo, relacionándola con la persecución. ¿Cómo es posible que una persona, sintiéndose atacada, sintiéndose acosada, sintiéndose perseguida, pueda experimentar el gozo? Parece algo ambiguo, algo contradictorio, pero no es así. Porque en el reino de Dios, como dice el coro que a veces cantamos del hermano Zacarías Palacios, en el reino de Dios todo es distinto, todo es diferente. Así que Dios permite muchas cosas. A través de la historia cristiana, del cristianismo, han sucedido una cantidad de situaciones adversas, ataques, persecuciones de toda índole, y el cristiano, el fiel cristiano, siempre es el que ha salido mayormente favorecido. Alabado sea el Señor. Note usted esa palabra, es increíble. Allí en el versículo 12, el Señor le dice a sus seguidores: gozaos y alegraos. Oiga, ¿cómo se gozará una persona cuando está sufriendo? Cuando está siendo perseguida. Pero dice el Señor: mire, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gloria a Dios. Es increíble entonces que Dios pusiera el gozo y la persecución juntos en el mismo pasaje. Alabanzas al Señor. El gozo es como el termostato que mide la temperatura. La persecución es el termómetro. Es decir, el gozo del Señor está para revelar las condiciones de nuestra vida. No hay nada que pueda, no debería por lo menos nada, que pueda evitarnos o quitarnos el gozo del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Y una de las cosas o fruto del Espíritu es precisamente esto, el gozo. El gozo, cuando una persona creyente, fiel, cristiano, verdadero, ha experimentado la tribulación, la prueba, la adversidad, la persecución
finalmente va a ser preparado y capacitado y llenado de ese fruto, no solamente de los otros frutos del Espíritu, sino también el gozo que produce posiblemente la persecución. Parece contradictorio, pero no lo es. El gozo controla las condiciones como un termostato. Ahora, la persecución es el termómetro que registra cuando usted ama a Jesús. Es decir, usted puede saber si realmente se ha entregado al Señor por medio de la persecución que está recibiendo. Y yo quiero decirle algo al respecto de la persecución. Ustedes dirán, se preguntarán, pero bueno, ¿qué tipo de persecución? Hoy en día hay muchas formas. Una de las cosas de las cuales algunos están diciendo que lo que está pasando ahora en el mundo, que es una realidad, no la desconocemos, esa pandemia mundial, es una cortina de humo que nos están vendiendo mucho, yo no lo sé, pero algo detrás en diferentes organizaciones mundiales, que no voy a mencionar sus nombres, están tratando de implementar en los gobiernos, en los que se cumplan, se están reglamentando algunas normas, reglas, leyes, condiciones. Y una de ellas, precisamente hace poco me entero, es que en una de esas mundiales y poderosas se está implementando una ley que reglamente las formas de cómo las iglesias, organizaciones, credos, denominaciones se dirigen a sus oyentes, a las personas, para que no toquen temas como por ejemplo la identidad de género, para que no toquen temas ni se metan contra el homosexualismo, ni el aborto, y todo ese tipo de cosas que se están levantando como leyes en las naciones a través de una organización mundial. Es una forma y un mecanismo diabólico de persecución a la iglesia y al pueblo cristiano. Nos están acosando en nuestros principios, en nuestros valores éticos, morales y espirituales. Nos están queriendo perseguir para cerrarnos los labios, la boca. Nos están tratando de cerrar, no si esta sea una forma con lo que está pasando ahora, nuestros propios templos. Vamos a volver a los templos, va a ser de manera regulada. Los niños y los ancianos posiblemente no tendrán por ahora la posibilidad de entrar a un templo porque están bajo la premisa de que hay que cuidarlos. Y cuando un niño, una niña, un anciano se deja en casa, entonces los mayores, los adultos, no van a querer tampoco estar en el templo para cuidar sus niños. Es una forma, es un sistema, es un mecanismo de persecución que muy seguramente algunos lo están notando, pero que se está llevando a cabo. Satanás está operando de manera sutil, que solamente aquellos hermanos y hermanas que conocen el tiempo que estamos viviendo nos vamos a... Porque el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, también decía: no desconocemos las maquinaciones del diablo. Está levantando a través de organismos esa plataforma diabólica para tratar de impedir el avance vertiginoso de la iglesia del Señor. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Yo me voy a atrever a decir algo esta noche. No sé si me lo vayan a... No sé, pero en un país del mundo,
en un país latino hace unos pastores de ciertas iglesias fueron a una reunión con el Estado de esa nación, con los líderes de esa nación. Los líderes de esa nación, ese gobierno está implementando unas leyes donde las iglesias, llámese iglesia cristiana, llámese iglesia musulmán, llámese iglesia ortodoxa, llámese iglesia católica, bueno, como se llame, tendrán que entregar sus reglas y normas de fe al Estado, y el Estado finalmente va a ser quien controle, enseñe y lo que se diga. Eso me parece diabólico, porque el enemigo, no tanto con aquellas otras denominaciones que no creen en Jesús o que no predican la sana doctrina, no solo con ellos el dardo, el ataque, el acoso y la persecución no es contra ellos ni contra algún grupo, sino contra la iglesia del Señor. La Biblia dice aquí en este mismo, el Señor está enseñando a hacer el sermón de las bienaventuranzas. Allí mismo dice el Señor a sus discípulos, allí en el monte les dijo: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz del mundo. Quiere decir que la iglesia, veces cuando anuncia la palabra, demanda el pecado del hombre, denuncia el pecado del hombre. Y esa sal causa en la herida moral y espiritual del hombre un dolor, un rechazo. Y eso es lo que el mundo y las organizaciones y las sociedades que no creen a Dios, que no creen a la palabra, quieren rechazar y quieren que no se hable más de eso, que se implementen otras cosas, porque estamos siendo gobernados de alguna manera por entidades totalmente humanistas que solamente piensan en el presente del hombre, pero que no consideran ni reconocen a Dios ni su palabra. La persecución. Estamos viviendo la persecución. La palabra persecución significa literalmente acosar. La iglesia está tratando de ser acosada por entidades manejadas por el sistema mundanal, por el mismo Satanás. Y quieren someternos a esa voluntad. Pero la iglesia del Señor sí ha tenido su firmeza en cuanto a lo que cree y lo que predica. Y no podemos callar y no podemos dejar de denunciar lo que el Señor nos dice que prediquemos, testifiquemos, expresemos a este mundo que se debate entre la enfermedad y la muerte. Alabanzas al Señor. Algunos están siendo acosados o estamos siendo acosados en nuestra fe, en nuestros principios, en nuestros valores cristianos. Si usted habla muy fuerte acerca del aborto y se va en contra del aborto y se va en contra del homosexualismo y de las parejas del mismo sexo que se están casando, los matrimonios igualitarios, la identidad de género, entonces van a tratar de callarte la boca. Es más, te puede producir eso, que te lleven ante los tribunales y te encarcelen o te sucedan otras cosas más. Bendito sea el Señor.
Necesitamos saber en esta noche, amados, que usted y yo somos por encima de todas las cosas hijos de Dios. Somos cristianos. Tenemos una vocación, tenemos una profesión moral y espiritualmente hablando. Somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Si usted quiere ser ese tipo de persona que nunca defiende lo correcto, que nunca defiende los principios, los valores cristianos, que le da lo mismo que este haga esto y lo otro, cada quien, usted se puede convertir en una persona inocua. Una persona inocua es aquella que ni para bien ni para mal hace nada, que se queda en el medio. El Señor dice: ojalá fuese frío, ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Una persona inocua es una persona tibia. No, hermano, dejemos, no digamos. Necesitamos seguir predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Miremos las razones un momento de la persecución. ¿Por qué son perseguidos los cristianos? Leímos en el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Buena razón para sufrir la persecución. Por causa de la justicia. La palabra justicia viene de una palabra griega que significa distinguir. La razón por la que los cristianos son perseguidos es porque son distinguidos, son diferentes. Marcan una diferencia. Los cristianos deben distinguirse, diferenciarse de los demás. Si usted toma las anteriores bienaventuranzas, se va a dar cuenta de la diferencia. Por ejemplo, dice: bienaventurados los pobres en el espíritu. Amén. En el mundo no se enseña que es bienaventurado el pobre o el humilde de espíritu. ¿Quién en el mundo se quiere humillar? Nadie. Pero en el reino de Dios, en la iglesia, el Señor dice: bienaventurado el pobre de espíritu. Gloria a Dios. Porque ese es ser de verdad bienaventurado para el Señor. Porque dice: ellos o de ellos es el reino de los cielos. Alabanzas al Señor. También dice: bienaventurados los que lloran. ¿Quién en el mundo quiere llorar? El mundo lo que quiere es reírse. También dice: bienaventurados los mansos. El mundo dice: no sea manso, pero no menso. ¿Sí me hago entender? El mundo dice: no sea un hombre, sea alguien de guerra, sea alguien que luche por lo que es suyo. No sea, permíteme la expresión, no sea bobo. Porque creen que el manso es ese tipo de personas. Alabanzas al Señor. Y escúcheme, hermano, si usted toma todas estas bienaventuranzas y comienza a vivirlas, le voy a garantizar, usted va a ser perseguido. Alabanzas al Señor. Porque los hijos son hijos de luz. Y los que no son hijos de Dios son hijos de las tinieblas. Nosotros estamos vivos en el Espíritu. La Biblia dice que ellos están muertos en delitos y pecados. Nosotros vivimos por la fe. Ellos andan por la vista. Nosotros los comprendemos a ellos, pero ellos no nos comprenden a nosotros. ¿Sí nota la diferencia? Jesús, después de hablar de la persecución, dijo: vosotros sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. ¿Qué hace la sal? La sal irrita cuando se vierte sobre una herida, ¿cierto?
¿Y cómo está el mundo moral y espiritualmente? La Biblia dice que es hinchazón y podrida llaga. Coloque sal en esa hinchazón y en esa llaga y verá cómo se irrita de dolor el que posee esa llaga. Comparando de manera espiritual, cuando usted habla la verdad del Evangelio, cuando usted vive la verdad del Evangelio, el mundo va a rechazar, se va a irritar, va a acosar, va a perseguir, no le va a gustar, no lo va a querer, va a hablar mal de usted, mintiendo aún. Alabanzas al Señor. Lo que le estoy queriendo decir es que el Evangelio del Señor Jesucristo, irrita las heridas podridas de este mundo. Gloria a Dios. Y también revela el pecado que se hace en las tinieblas de este mundo. Por eso ellos dicen, quiten esa sal y apaguen la luz. Pero la iglesia no puede dejar de ser sal. La iglesia no puede dejar apagar su luz. Aleluya. Porque imagínese usted, si hay tinieblas gobernando el mundo, ¿cómo no serían las mismas tinieblas si la luz se apaga? ¿Cómo no se podriría del todo este mundo, esta sociedad, si la sal perdiere su sabor? Gloria al nombre de Jesucristo. La primera razón por la que somos perseguidos es debido a lo que somos. Aleluya. Alabanzas al Señor. La segunda razón por la que somos perseguidos, aquí en el verso 11 de Mateo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La vida que vivimos por causa de la justicia de Dios, por el amor que le tenemos al Señor Jesús, o por causa de mí os vituperen y persigan. Permítame, hermano, en esta hora de la noche decirle algo. El mundo odia a Jesucristo. No se asombre por lo que acabé de decir. El mundo odia a Jesucristo. Usted dirá, pastor, no. El mundo no lo odia a Él. Pero mi hermano, el mundo, quiero decirle esta noche, sí odia a Jesucristo. Bueno, de pronto algunos no comprenden del todo lo que les estoy diciendo. Me explico de esta manera. El mundo no odia al niño Jesús. Al niño Jesús que se celebra en fin de año, en el pesebre decembrino. Esa tradición y esa costumbre, todos aman esa tradición, que no es el Jesús de la Biblia. El mundo no odia a ese niño Jesús, que es comparado aún con Santa Claus, con Papá Noel. Porque eso es parte de sus celebraciones tradicionales y paganas. Además, esto les trae a los comerciantes en ese tiempo mucho dinero. ¿Sabe por qué el mundo odia al verdadero Jesús de la Biblia? Porque Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. A ese Jesús lo odia el mundo. Porque el mundo es un sistema gobernado por Satanás y las tinieblas. Y cuando Cristo vino a hacerle la guerra al enemigo, vino a destronarlo, vino a quitarlo, vino a alumbrar en medio de las tinieblas, vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El licor, la droga,
el aborto, el adulterio, la prostitución, la pornografía, el orgullo, la avaricia, la idolatría, la hechicería, el odio, el homosexualismo, las enemistades, todas esas son obras del diablo. Y Cristo, el Cristo de la Biblia, vino a deshacer esas obras. Y por eso, si hay alguien que está practicando alguna de estas obras del listado negro que la Biblia expresa en Gálatas 5:19, entonces se va a resentir esa persona, se va a sentir, oiga, este no me respeta, pero no es a la persona a quien se le está diciendo como tal, sino a la práctica pecaminosa que está haciendo esa. La luz de este mundo que está en la iglesia por el Espíritu Santo necesita seguir denunciando el pecado de esta sociedad. Por eso vamos a sufrir persecución y por eso el Señor y su iglesia no son tan queridos en este mundo. Gloria al Señor. San Juan capítulo 15. Abra un momento la Biblia en San Juan capítulo 15. Versículo 19. Escuche lo que el Señor dijo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, oiga la palabra persecución, a Jesús lo persiguieron también. Aleluya. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No quiere decir que todo el mundo se va a echar a perseguirnos a nosotros. Habrá quienes creerán, obedecerán y guardarán la palabra de Dios salida de nuestra boca. Aleluya. Por la cual el mundo odia a Jesús es porque Jesús no es de este mundo. ¿Sí me hago entender, amado hermano? Hermano, hermana, amigo, atrévase a vivir verdaderamente con un amor apasionado, entregado a Jesucristo, que no retroceda nunca, que no se disminuya, que no se calle, sino que siga adelante que en el Señor, y el mundo va a caer sobre usted como un martillo. Y si usted lo quiere, todo el mundo, es porque, hermano, realmente, amigo, usted está viviendo un evangelio diferente. Pero la Biblia dice que el mundo, así como aborreció a Jesús, nos iba a aborrecer a nosotros. Gloria al Señor. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir en Cristo Jesús piadosamente, santamente, sufrirá persecución. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Vamos a dejar hasta allí. Todavía falta tema y pita para cortar, pero en esta noche vamos a decirle al Señor: si estoy viviendo algún tipo de persecución, Señor, que pueda florecer, emerger dentro de mi corazón tu gozo, tu alegría. Gozaos del Señor, aunque os estén persiguiendo. A Pedro y a Juan los perseguían, los tomaron presos, los ataron, los encadenaron, los azotaron. Luego los dejaron salir de la cárcel. Y ellos dijeron: nos sentimos gozosos
de haber padecido afrenta, persecución, por causa del nombre de Jesucristo. Si te sientes perseguido, si te sientes acosado, si te sientes, hermano, odiado, gózate, gózate, hermano, alégrate, porque tu redención, porque Cristo está cerca y viene por ti, y viene por mí, y viene por una iglesia que no es de este mundo. Esta iglesia le pertenece al reino de los cielos. Alabanzas a Dios. Señor Jesucristo, tu pueblo, tu iglesia, en esta noche. Amado Dios, cualquier tipo, mecanismo, sistema de persecución que Satanás esté empleando contra la iglesia, ocultamente en las tinieblas, a través de hombres impíos que no te conocen, a través de sociedades secretas, de organismos internacionales que quieren, Señor, propagar en las naciones, en los gobiernos y en los estados, implementar, reglamentar leyes que van en contra de la iglesia, en contra del evangelio, en contra de la predicación de tu palabra. Señor, danos la sabiduría, danos, Señor, el valor, danos, Señor, el gozo para poder así hacer tu obra continuamente hasta el día que tú nos permitas estar en este mundo, en este planeta, hasta el día que tú regreses por esta poderosa, preciosa